Recordamos el texto de este año. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Eclesiastés. Bien, por lo menos la cita la conocéis, ¿sí? Es fácil. Para entender la gravedad que supone que el sabio sea entontecido, necesitamos saber el significado de sabiduría. El valor de la sabiduría resalta si la comparamos con la inteligencia. Nos es más fácil saber qué es la sabiduría. La sabiduría es la facultad que tienen los seres humanos para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La inteligencia es la facultad de la mente humana que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La sabiduría está asociada a las acciones, a los hechos, mientras que la inteligencia está asociada al conocimiento. Sabiduría es lo que hacemos, inteligencia es lo que sabemos o conocemos. Hay un proverbio 16:16 que dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es decir, que a la sabiduría le damos el oro, ¿verdad? Mientras que a la inteligencia se le da la plata. La sabiduría es amiga de la prudencia y la paciencia, no se precipita. La sabiduría se asegura que hace bien antes de hablar y de actuar. La inteligencia se precipita, se adelanta, habla con rapidez, creyendo con toda seguridad que sabe lo que dice porque confía en su conocimiento. La sabiduría está siempre dispuesta a aprender y a escuchar porque sabe que no lo sabe todo. La sabiduría escucha y observa. La inteligencia piensa que nadie tiene algo que enseñarle. A la inteligencia le gusta hablar mucho, es muy mala oyente la inteligencia. Un creyente inteligente dará un excelente estudio sobre el poder de la oración y de la libertad que produce el perdón. Un creyente sabio ora y perdona. La inteligencia se alimenta mirando lo que tiene a su alrededor y a su alcance, necesita del conocimiento y de la información, pero la sabiduría se alimenta mirando al cielo. La sabiduría nos hace mirar a Dios. Hay un Salmo 19:9, la segunda parte, que dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No importa nuestra condición social, no importa los estudios que hayamos tenido, no importa las capacidades mentales. La sabiduría está al alcance de todos los que obedecen la palabra de Dios. Nadie puede decir que no puede ser sabio a menos de que no esté estudiando la palabra, que no esté practicando lo que estudiamos, porque es de lo que se trata. Cuando nosotros, como escuchábamos esta mañana, vivimos y practicamos lo que la palabra nos dice, nos hace sabios, aún a la gente sencilla, aún a la gente sin capacidades. Vivimos en una sociedad donde hay muchísima información y mucho conocimiento a nuestro alcance, ¿sí? La información y el conocimiento producen personas inteligentes, pero en nuestra sociedad hay gran escasez de sabiduría, muy ricos en inteligencia y muy pobres en sabiduría en estos días, en este tiempo. En otro tiempo había más sabiduría que ahora. Y la razón de la pobreza en sabiduría, dice Proverbios 1:7, ¿cuál es? La propia palabra de Dios nos dice cuál es la razón del por qué hoy haya tanta pobreza en sabiduría. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y tristemente, quien escribió este texto, con el tiempo despreció la sabiduría porque perdió el temor de Dios. Y este mismo que dice este texto terminó, como él mismo dijo en Eclesiastés 7:7, la opresión le entonteció la sabiduría. Y todos sabemos de quién está hablando la palabra, ¿verdad? Los creyentes en Cristo podemos y debemos ser personas muy sabias. Me atrevo a decir que debemos ser las personas más sabias de esta sociedad. Y hay dos razones por las que tú y yo podemos de verdad ser personas sabias. La primera es que los creyentes decimos que basamos nuestra vida en la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios, que es la Biblia, contiene más sabiduría que todos los libros juntos que se han escrito y se escribirán. Es el libro que más sabiduría contiene. Entonces, si tú y yo basamos nuestra vida en la palabra de Dios, estamos diciendo que estamos leyendo, aprendiendo del libro más sabio que jamás ha existido. Y la segunda razón es que la propia palabra de Dios dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene ¿qué? Falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Eso sí, dice Santiago, pidamos con fe. Porque si pedimos dudando, dice, no creas que vas a recibir algo. El libro de Santiago es muy interesante, además la forma en la que nos lo dice. Pide con fe, porque si lo pides dudando, Dios no te va a dar nada, le dice. Entonces, los creyentes tenemos la palabra de Dios y la oración para ser hombres y mujeres sabios. Quiero que vayamos a Apocalipsis, en el capítulo 3, vamos a encontrarnos ahí. El 2 y el 3 hay 7 mensajes a 7 iglesias. Entonces, se supone que los creyentes de estas iglesias, por el hecho de ser creyentes, debían de ser sabios. Y el último mensaje que se le da a la iglesia de Laodicea, vamos a ver que cierta opresión entonteció la sabiduría de estos creyentes. Y a través de este mensaje podemos descubrir si alguna opresión quiere entontecer nuestra sabiduría. Porque el Señor no solamente a veces nos dice lo que ya está mal en nuestras vidas, sino que nos advierte para que ese mal no nos llegue. Vamos a viajar en el tiempo a esta ciudad de Laodicea y a través del mensaje que el Señor le da a esta iglesia, se describe a la iglesia y a la ciudad también de Laodicea, porque los creyentes de Laodicea se habían conformado tanto, ¿recordáis la semana pasada el conformismo? Se habían conformado tanto al estilo de vida de esta ciudad que no se diferenciaban de los demás habitantes que no eran creyentes. En Laodicea, creyentes y no creyentes prácticamente vivían igual. Y tiene unas características muy peculiares esta ciudad. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 14, donde dice, Jesús le dice, y escribe al ángel de la iglesia, al responsable de la iglesia en Laodicea, al que tiene que darle después el mensaje a todos los creyentes, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es Jesucristo quien le está hablando a Juan para que le dé este mensaje a la iglesia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es poca decisión o radicalidad en las acciones, indiferencia, poco compromiso. Es la peor de las posiciones en las que un creyente puede adoptar. Si tenemos que adoptar alguna posición en nuestra vida, que no sea la tibieza. Porque mira, frío, según el texto, es la persona totalmente lejos de Dios, que puede llegar a querer lo de Dios por su desesperación y necesidad de cambio. La persona que está lejos de Dios, en un momento dado, puede ir a Dios. Alguien le puede hablar y decir, yo tengo que ir a Dios, yo necesito a Dios porque estoy desesperado. Caliente es el creyente fervoroso, encendido por el Espíritu Santo, que disfruta de vivir en la presencia de Dios. ¿Pero qué es el tibio? El tibio está a mitad de camino, está en medio, pretende tener un pie dentro de la iglesia para que Dios le ayude y le vaya sacando de sus apuros, pero también un pie en el mundo porque aún hay cosas interesantes en el mundo que apetecen. Está dentro, está fuera. La tibieza es lo peor que podemos vivir. Y cuando los creyentes de Laodicea escucharon tibio y te vomitaré de mi boca, para quizás a nosotros nos resulta como muy fuerte, decimos, ¡uf, qué fuerte! Cuando escuchamos acerca de la mujer sirofenicia, que Jesús le dijera, mira, no está bien echarle a los perrillos
lo que es de los hijos, uno dice, ¿cómo Jesús le dice? Mira, para ella era normal esta palabra, porque en aquel tiempo los judíos no les llamaban perrillos a los que no eran judíos, les llamaban perros. O sea, Jesús fue muy suave. Jesús no ofendió a esta mujer con esta palabra, la estaba probando. Y cuando estos escuchan tibio y te vomitaré de mi boca, no penséis que es como a nosotros, que nos decimos, ¿cómo el Señor les habla de esta manera? Mira, para ellos era muy familiar y podían entender perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. El principal suministro de agua en la ciudad de Laodicea venía a través de un acueducto que procedía de las aguas termales de Hierápolis. Esta ciudad estaba a 10 kilómetros de Laodicea. Entonces, debido a que el agua venía de fuentes termales, fuentes muy calientes, después de 10 kilómetros de recorrido, el agua llegaba tibia a la ciudad de Laodicea y el agua era nada apetecible. Cada vez que bebían agua, esta les resultaba vomitiva por estar tibia. Lo que ellos experimentaban al beber el agua es lo que el Señor sentía hacia ellos. La tibieza espiritual es el resultado de diferentes actitudes que mantenemos en nuestro corazón por tiempo. La tibieza no viene de la noche a la mañana. La tibieza es con el tiempo. Puede ser que la comodidad, las distracciones, el desánimo, la depresión, la religiosidad, el humanismo, el conformismo, el querer quedar bien con todos, el trabajar más de la cuenta, la presunción, el creer que lo sabemos todo, el creernos mejor que los demás y muchas más actitudes como estas, con el tiempo, lo que producen es tibieza en nuestro espíritu, con el tiempo. Cristo les dice a estos creyentes en la Odisea cuál era la razón del por qué ellos eran tibios. Leemos de nuevo el versículo 15, el 16, para llegar al 17 y ponerle énfasis. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, por esto eres tibio, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La Odisea era una ciudad de las más prósperas de su época. Tenía el doble de población que las demás. ¿Por qué? Porque quienes querían hacer fortuna en aquel tiempo se iban a vivir a la Odisea, donde creyentes y no creyentes prosperaban por igual. Viviendo y trabajando en una ciudad con grandes recursos económicos, todos prosperan, todos se enriquecen. El problema de las riquezas es lo que produce en el corazón. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta frase era muy famosa en los de la Odisea, en todos ellos. Hay una nota histórica que te voy a leer. Dice, la Odisea era un gran centro banquero y financiero. Cuando el orador, jurista, político y filósofo romano Marco Tulio Cicerón hizo un viaje por Asia Menor, fue en la Odisea donde hizo efectivas sus cartas de crédito. Era una de las ciudades más opulentas del mundo. En el año 61 después de Cristo, la devastó un terremoto, pero sus ciudadanos eran tan ricos e independientes que rehusaron recibir ninguna ayuda del gobierno romano y reconstruyeron su ciudad con sus propios recursos. Sobre este asunto, el historiador romano Tácito escribió: una de las más famosas ciudades de Asia, la Odisea, fue arrasada en ese mismo año por un terremoto y se recuperó por sus propios medios sin ninguna ayuda nuestra. La Odisea presumía de ser rica y no tener necesidad de nada. Así eran los ciudadanos de la Odisea y así eran también los creyentes de la Odisea. Eran autosuficientes. Ese es el fruto que produce las riquezas en el corazón de todo ser humano. ¿Sí? De todo. Nadie se escapa de esto. Primera de Timoteo 6, del 6 al 11, Pablo, después de decirle a Timoteo, mira, hay hombres que entran al Evangelio para hacerse ricos y les dice, a estos evita, aléjate de ellos.
y le dice, pero gran ganancia es la devoción a Dios, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la devoción a Dios, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si teniendo comida y ropa no vivimos contentos, entonces es que amamos el dinero y lo que éste proporciona, porque esto es lo que dice Pablo. Si teniendo comida y sustento no estoy contenta, entonces estoy en el otro sitio, donde dice que algunos amaron el dinero y que algunos aman las riquezas. Solamente hay dos posiciones, o alegres y contentos con lo justo y necesario, o vamos detrás de lo que el dinero proporciona. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es tremendo. Imagínate por un momento cómo ellos se veían y cómo el Señor los ve. Y yo digo, Señor, ¿cómo me veo y cómo me ves tú? ¿Coincidimos? Cristo, al describir a los creyentes de la Odisea, nos muestra el abismo que hay entre lo espiritual y lo humano. A estos creyentes en la Odisea, la prosperidad económica de la ciudad les había presionado y entontecido la sabiduría. Vamos a ver el contraste entre lo que Cristo ve en los creyentes y cómo se veían ellos a sí mismos, y también vamos a ver cuál es la solución para volver a ser sabios. Porque esto es lo grandioso de Dios. El Señor no solamente describe cómo están los creyentes o cómo estamos nosotros, sino que también nos dice, hay solución. Hay solución para todo aquello que nosotros muchas veces, en aquello que hemos caído o en aquellos en que nos hemos enredado, el Señor dice, hay solución. Puede que a lo mejor no nos guste, cuidado, pero la hay, a ver la hay. Primero Jesús describe el resultado que produce servir a las riquezas. ¿Recordáis las palabras de Jesús en Mateo cuando dice, ninguno puede servir a dos señores? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, en este texto, quien sirve a las riquezas, el Señor lo llama desventurado. Tú eres un desventurado, está diciendo Jesús cuando nosotros servimos a las riquezas. Y desventurado significa desdichado, infeliz, desgraciado, sin suerte. Así es como dejan las riquezas a quienes le dan el corazón a ellas. A un creyente que dice, yo soy rico y me he enriquecido, el Señor le dice, tú eres miserable, pobre. Mira, pobre es la persona que tiene muy poco. ¿Recordáis? Hay una viuda que el Señor la está viendo cómo echa la ofrenda, dice que echó 2 monedas y en Lucas la califica de muy pobre. En otros evangelios simplemente dice que es pobre, pero Lucas dice era muy pobre. Echó 2 monedas y es todo lo que tenía. Pero miserable es pobreza en extrema. La viuda era muy pobre, pero no era miserable. Porque la miseria ya es y miseria es que no tienes absolutamente nada, ni las 2 monedas. Quien solo tiene riquezas es miserablemente pobre. Y yo sé que esto es una paradoja, porque hablar de riquezas y hablar de miseria y pobreza, pero a los ojos de Dios estamos diciendo lo que Dios opina, lo que para Dios es, la riqueza y lo que produce en nosotros. También le dice que es ciego. Tú eres un miserable pobre, dice, estás ciego. Dice que en la Odisea había una escuela de medicina famosa que produce un colirio muy valorado. Y además estaba muy bien pagado. Todo el mundo conocía ese colirio e iban a esta ciudad para comprarlo.
El colirio les hacía tener buena vista física, pero estaban ciegos espiritualmente. Los ojos del espíritu estaban en oscuridad y en tinieblas. No veían lo lejos que estaban de Dios. También les dice que estaban desnudos. Y de nuevo encontramos que la Odisea era un gran centro de confección de ropa. La industria más rica, o que más riqueza traía a la Odisea, eran las fábricas de textil. Habían unas ovejas que se criaban cerca de la ciudad y tenían una lana suave, lustrosa, de un color violeta negro. Y esto era una riqueza para ellos, porque todo el mundo quería vestir de esas lanas. Había también una confección, fábricas donde se fabricaba ropa barata, y esto todavía se vendía en grandes cantidades. Imagínate, no estamos hablando en estos tiempos, donde ahora todo es en abundancia. No, estamos en tiempos donde una fábrica de telas, de ropas, aquello era una riqueza extraordinaria, porque no había. Y la Odisea disfrutaba de todo esto. Había una túnica que se llamaba la trímita, o la trimita, que era única, y ellos la vendían en todas partes, era conocida. La Odisea estaba muy orgullosa de la ropa que fabricaba. Pues a los ojos del Señor, lo que importa es cómo está nuestra alma. Nosotros podemos vestir muy lindos y elegantes, pero ¿cómo vestimos el alma? Porque el Señor les dice, estáis desnudos. A unos ciudadanos que posiblemente trabajaban incluso en esas fábricas donde se hacían estas túnicas. ¿De qué se viste el alma para que no esté desnuda? Y el Señor, en su misericordia, les da la solución para que dejen de ser tibios, para que dejen de ser vomitivos. Esto es lo bueno del Evangelio. Yo sé que hasta ahora estamos describiendo la ciudad, estamos describiendo a estos creyentes, pero esta es la parte fuerte del mensaje de Cristo. Siempre esto es lo fuerte. No es tanto lo que describe de cómo somos nosotros, sino de cómo es Él. No es tanto de cómo estamos en este momento, sino lo que Él puede hacer en nuestras circunstancias. Y aquí es donde viene el versículo 18, y dice, por tanto, yo te aconsejo. Es decir, el Señor está a punto de vomitarlos, me dais ganas de vomitar, pero no quiero vomitaros. Yo quiero que seáis sabios, quiero que escuchéis lo que tengo que deciros y que practiquéis el consejo que os voy a dar. Por tanto, yo te aconsejo. Eso cualquier persona sabia rápidamente dice, me están aconsejando, callaros todos, que quiero escuchar el consejo. Esto es lo que hace una persona sabia, escuchar el consejo, para luego practicarlo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico. El tesoro más valioso que la Biblia nos muestra es nuestra fe en Cristo. La fe en Cristo es el tesoro por excelencia. La verdadera riqueza es la fe inquebrantable en Cristo que ni el tiempo ni las circunstancias pueden apagar. Pero la fe, para que sea valiosa, tiene que ser pasada por el fuego como el oro. Lo dice Pedro. Vuestra fe más preciosa, más valiosa que el oro, tiene que ser probada, igual que el oro. La fe en Cristo que ha sido probada es más valiosa que el oro puro. Lo hemos escuchado en esta mujer. No solamente para ti es la más favorita, también para mí, siempre lo fue. Porque sorprendió a Jesús con su fe. No le importó humillarse, no le importó, es más, insistió. Tenía una fe probada y una fe que era oro puro. Es la fe probada la que mueve la mano de Dios. ¿Conocéis esta canción, verdad? Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. La fe que ha sido probada no ve lo imposible. Ve que todo es posible para Dios porque cree al Todopoderoso y permanece creyendo. La fe que ha sido probada ha visto obrar al Todopoderoso y se mantiene. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La mayor vergüenza que una persona podía pasar en aquellos tiempos y quizás en todos los tiempos es que se le vea desnuda, ¿sí? Es una vergüenza. Y Jesús está diciéndole a esta iglesia, mira, es que estás desnuda. Tienes que vestirte con vestiduras blancas, pero tienes que venir a mí para comprar esas vestiduras.
vestidos por fuera, elegantes a la última moda, pero desnudos por dentro. Así es como el Señor veía a estos creyentes. El Señor ve las intenciones, los pensamientos, los deseos de nuestro corazón. El Señor ve de nosotros lo que nadie ve y lo que nadie sabe. A los ojos del Señor no podemos escondernos. Él conoce hasta el pensamiento que ya va a venir, ya lo sabe. El único tejido para vestir el alma es la santidad, no hay otra forma. Esa túnica blanca es la túnica de la santidad, porque con vestiduras blancas de santidad quiere el Señor vestir nuestra alma. Así es como Él quiere vernos, vestidos de santidad. Qué contraste del blanco de las vestiduras de santidad con el negro de la lana de ovejas de aquel lugar. Eran muy valiosas, pero eran negras. Bueno, la santidad nos mantiene limpios de ostentación, de ambiciones personales, limpios de intereses ocultos, limpios de doblez y falsedad. Limpios, porque eso es la santidad. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Revelación. El colirio es la revelación que solo el Espíritu Santo aplica a los ojos de nuestro espíritu. La fe genuina en Cristo y la santidad capacitan al creyente para recibir revelación del Señor. El Señor no le da revelación a cualquiera, porque esto, sinceramente, casi nos destruiría. Para que haya revelación en nuestro corazón, primeramente tiene que haber una fe genuina y tiene que haber santidad. Esto es como preparar el camino para que venga la revelación. Sin fe y sin santidad, la revelación se oscurece, no la vamos a entender. Vosotros recordáis a Saulo de Tarso, cuando él está persiguiendo a los cristianos, a los creyentes, acaban de ver cómo ha muerto Esteban, y todo eufórico, lleno de sus razones, coge cartas, dice, y va hacia Damasco para traer más presos. En ese camino, una luz le hace caer de su cabalgadura y él escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo le habla. Y Cristo le dice, dura cosa te es dar coces contra la legión. Él le habla a Pablo. Cuando Pablo ha terminado de escuchar la voz y se levanta, dice que abre los ojos, pero no ve. Está ciego. Porque Pablo espiritualmente ha estado ciego toda su vida. Y ahora esta ceguera física que va a tener por 3 días, le va a hacer entender lo que es la revelación de Dios. Él tiene que ir a Damasco y un sencillo discípulo de Cristo, que también tuvo que recibir revelación de Jesús para poder ir a Pablo, porque claro, cuando tú conoces un poco la historia dices, no me extraña que Ananías no quisiera ir. Él sabe, lo último que ha oído de Pablo es que viene con unas cartas, o de Saulo, para llevarse presos a los cristianos. Y no sabe nada más, ¿no? Él no sabe lo que ha ocurrido en el camino a Damasco. Y ahora Jesús le dice, mira, Ananías, vete a la calle derecha, que ahí está Saulo de Tarso. Él ora y ha visto como un hombre llamado Ananías va. Y claro, Ananías dice, pero Señor, si ese hombre viene a matarnos. Él no sabe que Saulo ya ha conocido a Cristo. Y hay muchas cosas que tú y yo a veces no sabemos de las personas. Y puede por ahí que tú tengas el pensamiento de alguien, pero que ha pasado tiempo y ya no es la misma persona. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con lo que sabíamos o con lo que es ahora? Necesitamos borrar de nuestra mente muchas cosas de las personas, porque si Dios las ha cambiado, para Dios, esa persona ha cambiado y es nueva. Y a la segunda vez Ananías va y cuando lo ve le dice, hermano Saulo, hermano Saulo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo me imagino este texto de la siguiente manera. Siempre me lo he imaginado así. Es domingo. Los creyentes de la Odisea, bien vestidos y elegantes, llegan al impresionante templo que no le falta detalle alguno. Van entrando y ocupando sus cómodos asientos, con todo confort, con toda la tecnología, las mejores voces, los mejores músicos.
No falta ningún detalle que el dinero pueda comprar. Todo listo para celebrar el culto como cada domingo. Todos han entrado y comienza el culto. Y la pregunta es, ¿el culto a quién? ¿Para quién celebran culto estos creyentes si Cristo está fuera a la puerta llamando? ¿A quién van a celebrar? ¿A quién van a adorar? ¿A quién van a exaltar? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo me imagino que es la puerta del templo. Pero dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué puerta puede abrir el que oye su voz? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué puerta puede abrir el que estando entre una multitud oye a Cristo llamar? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesús pasa de lo colectivo, tocando la puerta de fuera, a lo personal, a lo privado. Las reuniones en el templo junto a los demás creyentes, como ahora, es un lugar de encuentro con Dios. Pero este encuentro pasa porque tú escuches personalmente al Señor hablándote a tu corazón en este momento. Lo que Dios tiene que decirte a ti es seguramente diferente a lo que me tiene que decir a mí, porque tú y yo vivimos vidas totalmente diferentes, circunstancias diferentes, situaciones diferentes, y Dios te habla de forma personal a tu corazón, tocando la puerta de tu corazón. Cada uno somos dueños de nuestro corazón y decidimos lo que queremos oír y a quién queremos oír. Nadie puede abrir nuestros corazones excepto nosotros mismos. La puerta de nuestro corazón se abre desde dentro. Y hay una palabra que es la clave. Y es la última palabra del versículo 19. Para que tú y yo podamos escuchar a Cristo llamando en estos momentos a la puerta de nuestro corazón, la última palabra del versículo 19 dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si somos creyentes y sentimos que hay tibieza en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos. Y cuando nosotros nos arrepentimos, entonces podemos estar escuchando que Cristo nos está llamando y nos está dando otra oportunidad para que dejemos de ser tibios, para que estemos encendidos por el Espíritu Santo. Mira, si es la primera vez que tú escuchas hablar de Cristo o no le has recibido todavía en tu vida, llevas tiempo escuchando pero no te has decidido, este es el orden que tú debes de entender, ¿sí? Ahora estoy hablando a quienes nunca le entregaron el corazón o no se decidieron. Están escuchando, pero están con reservas. Si es así, lo primero que tienes que oír es que Dios te ama. Dios te ama. Te ama tanto que Él envió a Cristo para solucionar el problema que te hace infeliz. El problema que te hace infeliz, la Biblia lo llama pecado. Pero lo puedes llamar maldad, lo puedes llamar orgullo o egoísmo. La palabra que mejor entiendas, úsala. Lo que nos hace infelices es aquello que hay dentro de nosotros y que nos lleva a hacer el mal, no el bien. La envidia, la maldad, el orgullo, el mal carácter. Si le confiesas al Señor tu maldad y te arrepientes de ella, dice que el Señor te perdona y con la sangre que Él derramó en la cruz, cuando murió por ti, limpiará tu corazón, experimentarás su amor y el peso de tu maldad será quitado. Cristo te está dando la oportunidad de ser una nueva persona. Si le aceptas como Señor y Salvador de tu vida, Él te llenará de paz. Y todo temor, incluso el temor a la muerte o el temor a la pérdida de lo que amas, desaparecerá. Porque eso es un creyente que ha nacido de nuevo, que le ha entregado a Cristo su corazón y ya no teme ni a la muerte ni a la pérdida de nada de lo que aquí tenemos. Esto es para quienes no han decidido que Cristo sea Señor y Salvador de sus vidas.
Pero si eres creyente o llevas tiempo escuchando el Evangelio, el orden es como está escrito. Porque este mensaje se escribió a creyentes y para oyentes del Evangelio. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, dice el Señor. Le está hablando a creyentes. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y cuando en nosotros hay ese dolor porque lo estamos haciendo mal, porque la tibieza se apoderó, entonces vamos a estar escuchando que Jesús está a la puerta de nuestro corazón, que está tocando y que nosotros le vamos a abrir y vamos a cenar con Él. La cena era la comida principal que se hacía al final del día. Sin prisas, el trabajo terminó, sin preocupaciones, todo está parado, sin distracciones y sobre todo la cena era para conocer en este caso al invitado que es Jesús. Jesús no quiere cenar con nosotros para que nosotros sigamos hablando tanto de nosotros mismos, porque nos encanta contar nuestra historia, o lo que sabemos, o lo que nos gustaría hacer, o seguimos siendo el centro de nosotros mismos. Y si Jesús entra en nuestro corazón, el centro es Él. Y tú y yo dejamos ya de ser el centro. Jesús quiere cenar con cada uno de nosotros para que le conozcamos más a Él. Él nos revelará más del Padre y el Padre nos llenará más de su Espíritu Santo, porque así es como trabaja Dios. Todo esto puede pasar si oímos que Él está llamando a la puerta y arrepentidos de la tibieza, le abrimos la puerta de nuestro corazón. Quiero que cierres tus ojos. Tú estás paseando por cada rincón de este lugar. Tú estás orando. Tú te estás levantando. Los brazos caídos, soldados heridos, tú estás sanando. Milagros de nuevo harás cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Restaurando con lazos de amor, atraes al perdido, tú estás salvando. Tú estás peleando por tu iglesia, batallas ya vencidas. Cristo has ganado, milagros de nuevo harás cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Promesas se cumplirán. Lo que comienzas no abandonas y lo mejor está por llegar. Y yo sé que lo mejor está por llegar. Muévete otra vez. Espíritu de Dios con poder, otra vez haz algo nuevo. Muévete otra vez, Espíritu de Dios con
Cuando tú hablas, mueves montañas y lo mejor está por llegar. Promesas se cumplirán, lo que comienzas no abandonas y lo mejor está por llegar. Y yo sé que lo mejor está por llegar. Muévete otra vez, Espíritu.